Hola profesor, espero que se encuentre bien. Hoy yo, Cristóbal Balcázar, junto a Luis Muñoz y Patricio Guzmán, le vamos a hacer presentación de nuestra lectura correspondiente a base de datos en columnas. Antes de empezar a hablar sobre lo que es Cassandra, sería ideal comenzar a hablar sobre los objetivos que tenemos en este trabajo. Entre ellos está nuestro principal objetivo, que es conocer la teoría de varios tipos de bases de datos que estén fuera del punto de vista de las bases de datos relacionales. Desde la creación de las bases de datos relacionales, con la llegada de las redes sociales, se han presentado diversos problemas que se han ido solucionando gracias a la constante demanda que éstas han generado, teniendo así en cuenta que con el avance tecnológico del ser humano y al volumen de la información que éste genera, se ha tenido un problema sin precedentes con respecto al almacenamiento y procesamiento de dicha información. Teniendo esto en cuenta, las grandes empresas tales como Google, Amazon o Microsoft han sido la vanguardia en el tema, ya que además de ser los primeros en encontrar dichos problemas, se han puesto en marcha para solucionarlos, como pueden ser la ralentización, problemas de bloqueo, necesidades de patrocinado, etc., creando así diferentes alternativas y sistemas para almacenamiento de datos. Ahora, antes de empezar a hablar de Cassandra, debemos definir un concepto importante que son las bases de datos no SQL, que son también conocidas como las bases de datos no relacionales. Y estas principalmente se basan en las columnas. Ahora, Cassandra es una base de datos no SQL, que almacena los datos en un formato distinto a las tablas relacionales, distribuido, descentralizado, escalable, con alta tolerancia a los fallos y consistente de forma estricta, casual, débil o eventual. El propósito de Cassandra en un principio fue mejorar una herramienta de Facebook, la cual, al ser liberada, dio pie a otras compañías a mejorar y o modificar el proyecto. Gracias a esto nacieron otros sistemas de almacenamiento como DynamoDB, el cual utiliza un sistema similar a Cassandra. Actualmente, Cassandra es utilizado en varias páginas web que presentan un tráfico de datos y almacenamiento elevados, tales como Netflix, Spotify, Twitter, entre otros. Cassandra tiene la capacidad de mantener cuantos nodos sean necesarios para su correcto funcionamiento, lo cual no es relevante para el usuario, ya que desde su punto de vista solo será un sistema con un solo puerto de conexión. Esto no parece especialmente eficiente al momento del procesamiento de datos, ya que no se puede comparar a un solo sistema. Pero gracias a esto, saca su verdadero provecho una vez se reparten en diferentes servidores de forma geográfica, preparado para recibir especialmente escrituras y propagando los nuevos datos por el clúster. Además, es un sistema que funciona de forma en que todos los nodos reciban la información de manera independiente, evitando dejar caer el peso de un nodo maestro que coordine las actividades de los demás. Una vez recibida la información, estos la replicarán entre sí manteniendo copias de la lectura, logrando que, aunque exista un error, el sistema siga su funcionamiento, lo mejore y elimine las jerarquías de nodos. Cassandra tiene una alta escalabilidad, es decir, que ante un gran incremento de demanda en su sistema en un breve periodo de tiempo, este seguirá funcionando con normalidad. Y esto es en gran medida gracias a la descentralización de dicho sistema. Además, gracias a que trabaja con un sistema descentralizado, es altamente tolerante a fallos, ya que si uno de los nodos presenta un error, este no afectará a los demás, siendo reparado más tarde y o sustituyéndolo por uno totalmente nuevo. La eventualidad de la consistencia es un concepto que está totalmente ligado con la descentralización antes mencionada. Cassandra funciona con un sistema que da preferencia a la consistencia de los datos sobre la disponibilidad de la información,
y la capacidad de funcionamiento del sistema particionado. En síntesis, da una vista actualizada en base a la última información obtenida. Aunque decir que Cassandra es consistente no es del todo cierto. Esta es parametrizable, por lo tanto permite incrementar la consistencia del sistema a cambio de la disponibilidad. Esta se define como la consistencia eventual, pero se puede lograr escoger otras configuraciones tales como la consistencia estricta. Esta hace que el sistema arroje la última lectura recibida por el mismo. Esto eleva los tiempos de espera, ya que al estar descentralizado, las labores de sincronización tendrán un impacto igual a la demanda de los distintos nodos que tenga dicho sistema. Esto también afecta a la disponibilidad del servicio. La consistencia casual. Esta reduce la carga de sincronización de la anterior solución, aplicando una versión más semántica de las operaciones. El sistema estudia qué operaciones de escritura están relacionadas de una u otra manera y hace consistentes las llamadas de lectura relacionadas con esa información. Si una escritura se produce tras otra ordenadamente, se puede deducir que están casualmente relacionadas. La consistencia casual dice que las escrituras casuales se deben leer de forma secuencial. Consistencia débil o eventual. Esta envía la última escritura al clúster, pero no es recibida de forma inmediata por los demás nodos. Tomando tiempo, ser recibida por los demás. Eventualmente, las réplicas serán consistentes. Dentro de los aspectos que se considera en la arquitectura, tenemos el espacio de claves. Cassandra gestiona la información sobre metadatos en un espacio llamado System. Este sistema relaciona al nodo local, como por ejemplo el token del nodo, el nombre del clúster, el espacio de las claves y la definición del esquema, etc. Además, existen dos columnas. Una gestiona el espacio de claves del usuario y las definiciones, los esquemas, y el otro, los cambios que se hacen sobre el espacio de claves, que son las column files, Sherma y Migrations. Peer-to-peer. Cassandra trabajó con un modelo basado en la comunicación entre nodos. De esta manera se consigue que todos los nodos sean funcionalmente idénticos entre ellos, no dejando jerarquías como nodos maestros, siendo un sistema altamente escalable con la capacidad de reemplazar y o reparar nodos de forma sencilla, ya que estos no dependen uno de otro. Particionado. Cassandra organiza sus datos particionándolos y almacenándolos en los distintos nodos contenidos en la base de datos. Si ingresa un nuevo nodo, este solo afectará a sus vecinos en el anillo repartiendo nuevamente entre los nodos vecinos. Replicación. Cada dato de la base de datos es replicado n veces entre los nodos de clúster, donde n es el factor de replicación y se configura individualmente por instancia. Cada conjunto de claves se asigna a un servidor, que será el encargado de gestionar la replicación de esta parte concreta de la base de datos al resto de miembros que conforman el sistema. Las políticas de replicación de Cassandra dependerán de dónde esté almacenada la información. Gossiping. Cassandra utiliza un protocolo llamado Gossiping para hacer que sus nodos se comuniquen entre ellos. Cuando el nodo comienza su tarea, la clase Gossipir será la encargada de gestionar las comunicaciones con el resto de los nodos. Esta clase mantendrá una lista de nodos activos e inactivos y actúa de la siguiente manera. Cada cierto tiempo, el Gossipir elige un nodo del anillo de forma aleatoria e inicia una comunicación con él. Estas comunicaciones se basan en el intercambio de 3 mensajes mediante conexiones TCP para determinar si está listo para recibir datos, enviando un mensaje y recibiendo una respuesta específica de dicho mensaje. De esta manera, si el nodo objetivo no responde a estos mensajes, se deducirá
que es un nodo inaccesible y pasará a formar parte de las listas de nodos muertos. Al final, el conjunto de nodos. Función hash. Esta función se utiliza para reducir y organizar la longitud de un conjunto de cadenas originalmente diferentes. Cuando h es igual a u tendiendo a m y x tiende a h de x, la función hash con frecuencia suele utilizar como entrada los elementos tipo cadena y les limita el rango de salida. Esta función es una proyección del conjunto u sobre el m. En el caso de que m sea un conjunto definido de enteros, se considera que la longitud es fija, ya que esta sería la longitud del número mayor. El conjunto U tiende a poseer un número alto de elementos y M un conjunto de cadenas con una cantidad limitada de símbolos. Árbol de Merkle. Un árbol hash de Merkle es una estructura de datos en árbol, binario o no, en el que cada nodo que no es una hoja está etiquetado con el hash de la concentración de etiquetas o valores. Permite que un gran número de datos separados puedan ser ligados a un único valor de hash, el hash del nodo raíz del árbol. De esta forma, proporciona un método de verificación segura y eficiente de los contenidos de grandes estructuras de datos. Las aplicaciones más relevantes del árbol de Merkle son la antientropía, la cual es un mecanismo que se asegura de que los nodos de los conjuntos se encuentren en la última de sus versiones. Cassandra utiliza para este objetivo un árbol de Merkle, pero su implementación es ligeramente distinta, ya que Cassandra mantiene un árbol de Merkle por cada column family. Procedimiento de escritura. Cassandra posee un alto rendimiento a nivel de escritura, por lo que se presenta varios términos que se deben analizar. Commit log. El procedimiento de escritura en base a datos debe pasar por varias fases antes de que sea efectivo. Primero, la estructura debe almacenar el commit log. Así se asegura la consistencia de los datos aun cuando éste presente problemas o errores. Memtable. Luego es creado un memtable, que actúa como la memoria del efecto. Cuando la cantidad de datos supera un memtable, este se vuelca al disco y crea un nuevo memtable. Luego se le da aviso al commit log para dar fin a esta tarea. SSTable. Cuando las memtables se vuelcan al disco, estas lo hacen sobre las SSTables. Estas tablas son inmutables y no pueden ser modificadas por la aplicación, ya que Cassandra, de forma secuencial en el sistema, experimenta un tan alto rendimiento en lo que a estructura se refiere, por lo que se requieren de lecturas previas, tan solo escribir de forma secuencial. Tombstones. Las tombstones son elementos que se utilizan en Cassandra cuando se quiere eliminar un objeto del sistema. En lugar de eliminar físicamente la información del clúster, la información queda marcada como borrada. Esta marca de borrado, junto con todos los datos a la que esta marca está haciendo referencia, serán borrados la próxima vez que el proceso de compartición tenga lugar. Compactación. La compactación es un proceso de agrupación de datos y librado de información. Se produce cuando el número de SSTables en el disco comienza a ser elevado. Las claves son entrelazadas, las columnas son combinadas, los tombstones son eliminados y se recrean de nuevo los índices. Esto tiene el objetivo de liberar espacio y ordenar los datos. Toda esta información ordenada y unificada es nuevamente escrita en una única SSTable. Además, en Cassandra existe un límite de SSTable que un proceso puede consultar para encontrar el dato que busca. Realizar una labor de compactación cada cierto tiempo ayuda a mantener la velocidad y la estabilidad del clúster en general.
y en cada nodo en particular. Filtros Bloom. Los filtros Bloom son un mecanismo que emplea Cassandra para mejorar el rendimiento del clúster. Los filtros Bloom son un tipo de algoritmo no deterministas que determinan si un objeto dado se encuentra dentro de un conjunto. Que no sean deterministas implica que no pueden arrojar un falso negativo, pero sí un falso positivo, por lo que si al realizar un filtro un elemento no resulta ser miembro de un conjunto, no hay opción a la duda, pero en caso de que sí lo sea, el siguiente paso debe ser ir a comprobarlo. Los filtros Bloom funcionan manteniendo en memoria un array reducido. Este array será un resumen de los objetos y deberá tener un tamaño para mantener siempre en memoria. SEDA. SEDA o arquitectura orientada a eventos por etapas es una arquitectura propia de los servicios de Internet que tienen unas necesidades muy grandes a la hora de escalar. En una aplicación típica, habitualmente para gestionar operaciones entrantes al sistema, la forma de proceder es: se crea un hilo que atiende esa petición entrante, el hilo se hace el trabajo que tenga que hacer, devuelve el resultado de la petición al cliente y muere. Con el SEDA esto no es exactamente así. Con SEDA se puede pasar las operaciones de hilo en hilo hasta completar la tarea solicitada. SEDA propone ciertas bases. El trabajo es dividido en etapas o stages. Se crean pools de hilos que serán los encargados de ejecutar las peticiones que lleguen al sistema. De este modo, las etapas serán la unidad mínima en la que se dividen las peticiones y éstas se asocian a los pools de hilos que se ejecutan todas estas tareas. Puesto que cada tarea puede ser asociada a un pool de hilo distinto, estas técnicas hacen que Cassandra obtenga un aumento de rendimiento de manera considerable. Además, si un hilo está haciendo un trabajo intensivo de entrada-salida, u otro está ocupando mucho espacio en memoria principal, o hay un thread que está empleando muchos ciclos de CPU, etc. El pool conoce los recursos de los que dispone y sabe asignar entre los hilos en función de las necesidades de cada uno. Modelo de datos. Su modelo de datos se basa en una serie de columnas familiares que a su vez contienen columnas, que pueden darse ninguna, una o varias veces para un mismo elemento. Cluster. Si se quiere aprovechar al máximo todo el rendimiento y funcionalidad que nos ofrece esta base de datos, no se deberá correr en un único nodo, sino de forma distribuida en varios nodos. Y cuanto más distribuido mejor. Si es en varios racks mejor. Y si además se ubican en varios CPDs, Cassandra dará un mejor rendimiento a la aplicación. Un rack es una base, estructura metálica o soporte cuya misión es alojar sistemas informáticos y redes de telecomunicaciones. Un CPD, centro de procesamiento de datos, es la instalación que se centraliza las operaciones y infraestructuras de un TI en la organización, en la que se almacenan, procesan, tratan y difunden datos y aplicaciones. El protocolo peer-to-peer hace que los nodos se comuniquen entre ellos para conocer su estado y repliquen los datos de forma transparente al usuario. K-Space. En un sistema de bases de datos relacionales, un K-Space correspondería a una database. Cada K-Space tiene asociado un conjunto de atributos que definen el comportamiento global del K-Space. Los atributos más importantes que se pueden configurar son: factor de replicación. El factor de replicación hace referencia al número de copias que debe guardarse de cada dato en la base de datos. El factor de replicación indicará cuántos nodos tendrán copia de los objetos de los que ese nodo será responsable. Este parámetro impacta directamente en el nivel de consistencia y de rendimiento del sistema. A mayor factor de replicación, más rendimiento y menos consistencia. Estrategia de locación de réplicas. Este parámetro establece qué política se seguirá para alojar las réplicas en el anillo y para decidir qué nodos serán los que alojen qué copias.
Las políticas de locación de réplicas tienen en cuenta aspectos como la de tomar en consideración el rack donde están alojados los servidores, los centros de datos, la topología de red, etc. Columnas familiares. Para definir una columna, primero debemos saber que este tipo de columna se asemeja más a un hashmap. Un hashmap designa claves únicas para los valores correspondientes que pueden recuperar en cualquier punto dado, guardándolo en un formato clave-valor. A continuación, se expone un ejemplo para ilustrar cómo almacena la información. Este código se distribuirá de la siguiente manera. Bueno, con respecto a esta imagen, se supone que se explica mejor. Se puede observar una clave valor de nivel superior, que son las filas, representadas en este caso con números del 1 al 3, con valores previamente asignados. Aunque en este caso, este nuevo mapa clave-valor, la clave se identifica como A y B, donde estos en el mapeo que realizan se llaman familias de columnas. Una vez creadas las familias de columnas, estas son casi inmodificables. A pesar de esto, las familias de columnas tienen un número arbitrario de columnas, con características propias de estas, como etiquetas y calificadores. Estas se almacenan físicamente todas juntas. Continuando con el ejemplo anterior, haremos una modificación. Añadiríamos dos etiquetas para A, o sea, foo y bar, y una para B, que es el conjunto vacío. Para referirse a una columna en concreta, simplemente tendremos que poner dos puntos entre medias de ambos valores. En este ejemplo se obtendrán las columnas A dos puntos foo y A dos puntos bar y B dos puntos, refiriéndose también al conjunto vacío. Aunque la variable de tiempo, la cual es tan relevante como el resto, no se encuentra, podemos solucionarlo dejando un timestamp de forma implícita o explícita con cada fila o celda. Disperso. En las bases de datos tradicionales, las filas son dispersas, pero las columnas no. Gracias a esto, cada vez que se agrega una fila, se tendrá que reservar memoria dependiendo de la cantidad de columnas. En esta base de datos se hace referencia que una fila puede contener un número arbitrario de columnas de cada columna familiar, incluso repetir algunas de ellas. Para poder distinguirse de una a otra, dicho timestamp debe mantenerse distinto de una a la otra. En Cassandra, la estructura de datos es de la siguiente forma. O sea, key space, columna familiar, key y columna. Viendo desde el punto de vista de las filas, una columna familiar estaría estructurada de la siguiente manera. Como se ve en el dibujo, tenemos una llave apuntando a una columna familiar que tiene columnas y tiene valores. Ese es el diseño de una columna familiar. Bueno, siguiendo, tenemos otro ejemplo en código de una columna familiar que almacena de hoteles, así como información relacionada. La llave, en este caso, es una clave formada por números, letras y símbolos especiales. La columna familiar se llama hotel y cada una de las columnas de esta columna familiar son las que aparecen con los valores name, address, city, etc. Columnas. Las columnas son las unidades mínimas que alojan información en Cassandra. La información que contiene el valor de cada columna está conformada por un array de bytes. En Cassandra, solo las columnas familiares deben definirse antes de diseñar la base de datos. Las demás columnas pueden ser agregadas después, hasta algunas en el momento de la ejecución del programa.
Supercolumnas. Las supercolumnas son un tipo especial de columna. Ambos tipos de columnas son pares nombre-valor, pero mientras una columna normal almacena datos de esa columna, una supercolumna contiene un mapa de columnas, que estas ya sí almacenan un valor en forma de array de bytes para esa columna. Con la supercolumna, en Cassandra, pasa de ser un hash de 4 dimensiones a 5, ordenada de la siguiente forma, que es keyspace, columna familiar, la llave, la supercolumna y la subcolumna. Para definir una subcolumna, o sea, una supercolumna, simplemente hay que generar una columna familiar, como si ese fuera un tipo super. De esta manera, este tipo de columna familiar se pueden utilizar como si fueran un tipo de columna familiar normal. Únicamente habría que indicar explícitamente el nombre de la supercolumna. Como se muestra en pantalla, tenemos una keyspace que contiene una columna familiar, que a su vez tiene otra llave, que contiene una supercolumna, que a su vez contiene otras columnas. Y a continuación, en código, se expone un ejemplo de la supercolumna Point of Interest, que indica lugares de interés respecto a hoteles. Una cosa a tener en cuenta es que no se pueden generar índices de los datos almacenados en las supercolumnas, sino que cada vez que se carga una supercolumna en memoria, se cargan todas las columnas asociadas a ella también.